Recording in progress. Bien, alumnos, buenas noches. Bienvenidos a esta primera sesión de este curso de Conservación Documental 1. ¿Me confirman si escuchan el audio, por favor? A ver, quiero ver si estoy bien con el audio. A ver un ratito. Vamos a ver. Acá. Creo que sí. Ah, ya. Muy bien. Listo. Sí, veo que me escuchan. Bien, gracias por el rato. Ok. Bien. Estábamos indicando que la preservación se identifica como una serie de acciones que están dirigidas a mantener, a proteger, a salvaguardar los materiales que componen la estructura de los documentos. Cuando hablamos de materiales, estamos refiriéndonos a aquellos insumos, aquella materia prima con la cual se han elaborado los documentos, con las cuales le damos forma a los documentos, sean los documentos convencionales que todos conocemos de papel, los que son de alguna constitución en especial, que pueden ser plásticos, magnéticos, soportes electrónicos, etcétera. Todo esto de alguna manera necesita algún tipo de medio ambiente particular, manipulación y almacenamiento especial, incluso a manejar el impacto de ciertos factores que pueden provocar algún tipo de cambio sobre estos soportes, sobre estos materiales. Y por otro lado, también mm, salvaguardar la información que está contenido en estos documentos, porque cuando hablamos de documento, estamos hablando de una suma de soportes y de datos, de información que pueden estar registrados sobre estos soportes, ya sea por algún tipo de impresión, por algún tipo de registro, por algún tipo de grabación, etcétera. Entonces, todo esto es necesario que lo consideremos como un todo, estar atentos a cualquier cambio que pueda haber, también dependiendo de la vigencia que nosotros le hemos asignado a estos objetos, a estos materiales, para que, dependiendo si es que van a tener alguna temporada con nosotros o si estos materiales... ¿Oye, qué pasó? Ay, ah, a ver, me dice que los micrófonos están bloqueados. ¿Qué pasó? A ver. Ay, algo. Ahora creo que sí. Ahora sí, profesor. Ah, muy bien, bien, Daniel, gracias. Gracias por el retorno. Sí, algo tocaba ahí. Bien, entonces les informaba de que entonces hay que estar atentos a las variaciones que pueda haber tanto en cuanto a la materia prima con la cual ha sido elaborado los documentos, como a la forma en que se ha registrado la información, porque podemos considerar de que el objeto puede estar en buenas condiciones, pero posiblemente pierda legibilidad
o puede haber alguna alteración en la forma en que uno va a recuperar la información. Esto pasa con documentos que utilizan equipos, programas para registrar los datos, para grabar la información y posiblemente por la ausencia de algún accesorio o de repente los defectos en la operatividad de los medios que se usan para reproducir estos documentos o estos soportes. eh, También, si se trata ya de soportes más modernos, digitales, los programas, los sistemas que nos ayudan a poder recrear la información, eh, pueden generarnos algún tipo de inconveniente. Eh, a ver, si yo utilizo un ejemplo moderno, ¿no? Si yo trabajo con, ahora muchos seguro que gestionamos datos o archivos electrónicos y estos, pensando en un lector convencional de archivos PDF, si yo solamente voy a utilizar un visualizador, no tengo ningún inconveniente porque puedo optar por diversidad de programas, ya sea que estén instalados en los equipos, ya sea computadoras, equipos móviles o en todo caso en la misma web. Hay sistemas o programas con los cuales yo muy bien puedo trabajar en línea sin ningún inconveniente. Si pienso en archivos de PDF, siempre hemos estado trabajando con el famoso Acrobat, el Acrobat Reader, pero luego han aparecido otros programas como eh, Foxit, PDF, Nitro, por ejemplo, o hay programas que en línea pueden funcionar muy bien, como el PDF Log, ¿no? Eh, pero estos son visualizadores. Pero cuando ya estos archivos electrónicos utilizan algunas herramientas, eh, de repente firmas digitales manuscritas, marcadores, la posibilidad de hacer comentarios o incluso de poner firmas electrónicas o sellos de tiempo, ya me va a pedir una serie de recursos que si yo no tengo el sistema actualizado, voy a tener allí problemas para poder revisar estos materiales o en todo caso para poder darle algún tipo de verificación o ver su identidad, etcétera, ¿no? Entonces, ya se van abriendo nuevas necesidades para estos materiales. Entonces, en ese escenario es que yo tengo que identificar cuáles son las condiciones que requieren estos materiales para poder eh, consultarse, recrearse, transmitirse, etcétera. Entonces, en esa línea es que estamos hablando de preservación, ya como una política, como una gestión, como acciones ya macro, que no solamente tienen que ver con los objetos, sino también con todo aquello que rodea a estos objetos y que van a facilitar la consulta de la información o la difusión o la recreación, la reproducción, etcétera. Entonces, en esa línea es que nosotros debemos pensar en preservación. Y para ello, seguro que les va a ayudar, ya es información complementaria, ¿no? Para ello, por ejemplo, hay un documento que elaboró la UNESCO, es un poquito antiguo, pero está vigente, que es del año 2002, que es un documento que se llama Directrices para la salvaguarda del patrimonio documental. Y uno de sus puntos, en el punto 3.3, si mal no recuerdo, habla sobre principios de preservación. Y dentro de esos principios, por ejemplo, para lo que corresponde a la recuperación de información, hay un ítem que hace referencia a la transferencia de contenido. Entonces, dentro de esta transferencia de contenido se identifican las ventajas de copiar un documento en un formato diferente para facilitar su acceso en el futuro y la difusión de la información que se mantiene
en este documento y que nosotros esperamos que esté accesible. Entonces, allí se contempla que es necesario tener en cuenta que los documentos, sobre todo los que ya sea que han nacido digitales o los que se han convertido a formato digital, pero lo mismo pasaba con los análogos que necesitaban algún equipo para reproducirse. Estoy pensando, por ejemplo, en, a ver si alguien por ahí recordará las cintas de VHS, las cintas de cassettes de audio, etcétera. Solamente se pueden escuchar o ver si tengo el equipo que permite su reproducción, ya sea su escucha o visualización. Si no cuento con este equipo, si ya no está en el mercado o no opera adecuadamente, entonces ahí tengo una limitante propia de la obsolescencia, de la evolución tecnológica que hace que algunos objetos ya pierdan vigencia. Entonces, ahí hay que estar atento también con materiales de este tipo que requieren el auxilio de un medio para su reproducción. A diferencia de un documento convencional, que solamente basta pues con que esté legible y que sepa el lenguaje, esté familiarizado con los términos, etcétera, dado que son documentos en papel que están escritos o manuscritos, allí no hay mucho inconveniente porque no se necesitan muchos recursos para su revisión. En cambio, cuando ya se trata de materiales que necesitan que demandan un elemento más para su reproducción, entonces ahí hablamos de obsolescencia tecnológica. Y en esa línea es que tenemos, este es el documento al cual hago mención, es un documento que está en la página web de la UNESCO y este documento, este enlace se los voy a copiar para que ustedes lo puedan descargar, lo voy a poner ahora en el chat. Este documento. Vamos a ver acá. Voy a copiar esto. A ver, a ver, a ver. No, ahora lo copio un ratito. Este documento hace referencia, sobre todo, les recomiendo que revisen, hay la sección 3 que hace referencia a los principios de preservación. Cuando habla de preservación, aquí vamos a identificar, por ejemplo, ¿no? De que hay que cuidar la documentación, hay que controlar las colecciones, hay que ver lo que corresponde a condiciones de almacenamiento, eh, y sobre todo también enfatiza en la necesidad, en la importancia de prevenir más que intervenir o curar o restaurar. La prevención del deterioro, que sería la preservación, tiene un impacto mucho mayor sobre grandes cantidades o masas de documentos o de colecciones que intervenir o restaurar o curar solamente documentos individuales. Entonces, el impacto que tiene la preservación es bastante amplio. Dependerá de las necesidades, pero hay que también tener en cuenta que se prioriza la conservación del documento original. Las copias pueden ser pues para facilitar el acceso, para evitar el deterioro de los documentos originales, pero sobre todo esto vale para lo que corresponde al ámbito archivístico o las colecciones o los documentos, incluso los libros que tienen valor patrimonial. Allí siempre la prioridad va a ser mantener, conservar el documento original. Y una de las acciones que nosotros vamos a desarrollar también para salvaguardar la información y de paso mantener el documento original será la transferencia de contenido, este respaldo de la información, este copiado para facilitar la difusión y al mismo tiempo evitar la exposición, la manipulación de los documentos originales, es lo que va a permitir o va a facilitar la transferencia de contenido. Y también hay que considerar, hay que tener en cuenta que la preservación tiene que verse como una política de largo plazo. Hay que estar siempre revisando los procedimientos, qué tanto impacto tiene sobre el estado de los materiales, si es atendido por, no solamente por el que trabaja en el archivo, sino también por quienes consultan los materiales, ya sea
personal interno, o de repente usuarios del exterior, etcétera, ¿no? Y por otro lado, se habla se debe considerar que no hay procedimientos, no hay recetas únicas, hay que estar probando, no hay procedimientos estándares, hay que estar identificando cuál es el mejor procedimiento que se adecua a nuestras necesidades y a nuestros objetivos como organización en relación al el estado de nuestros materiales. Y finalmente, uno de los puntos también hace referencia a que hay que tener en cuenta el conocimiento tradicional, porque cuando uno revisa la historia de la conservación, y seguro que tiene testimonios de ello también. Sabemos que los que nos han antecedido han tenido una rutina para trabajar sobre los materiales que explica muchas veces algunos procedimientos modernos, ¿no? Como por ejemplo, ahora tenemos claro de que lo mejor que podemos usar, si hablamos de implementar estantería, es la estantería metálica, que además de ser resistente, debe tener algún tipo de tratamiento para resistir la oxidación, pero antiguamente se utilizaba estantería de madera, entonces había todo un conocimiento sobre qué tipo de madera había que usar para poder contar con estantería que no presente problemas por presencia de insectos, por presencia de bibliófagos o de termitas, de polillas. Entonces, ahí había un conocimiento de qué madera seleccionar, cuál era una madera amarga, una madera que no se apolille con mucha facilidad, o tratamientos que podían darse para evitar de que una madera que pueda ser presa de polillas, de termitas muy rápidamente, con un tratamiento adecuado podía resistir la presencia de insectos. Entonces, hay un conocimiento tradicional que igual es necesario tener en cuenta para que nosotros sobre ello podamos avanzar en el trabajo que venimos desarrollando. Sobre esto, a ver, quiero verlo, voy a dejar esto de compartir y les voy a mostrar dónde está mi documento que tengo acá en línea. Acá está. Y le voy a copiar el enlace. Entonces, aquí, a ver, ¿dónde estás? Esto es lo que les comento. Vamos a poner toda la pantalla. Acá está. Entonces, este es el documento que lo voy a poner también en el aula virtual para que ustedes lo revisen. Eh, este es, en términos generales, ¿no? Este es un documento de la UNESCO, está en su biblioteca digital, que son unas directrices, pautas para del patrimonio documental. Y de aquí es importante que revisen, esta es una declaración general, en el marco del programa Memoria del Mundo, pero aquí, a ver si mal no recuerdo, estamos por la página, así, cuando habla de preservación y acceso, en el ítem, sí, el punto 3. Entonces aquí hay términos que nos van a ayudar, que a ustedes les van a servir eh, para tener claro el término preservación, por ejemplo, ¿no? En el contexto del programa Memoria del Mundo, que es un proyecto que lidera la UNESCO, que busca acopiar eh, la- los documentos, las expresiones culturales que sean representativas de diferentes países y por ende reflejen un poco cómo ha sido el desarrollo cultural de las naciones. Entonces esto lo consolida en un proyecto que se llama Memoria del Mundo. Entonces ahí es donde desarrollan el concepto de preservación. Y lo sintetizan, ¿no? Bueno, de manera bastante práctica. Estamos hablando de lo que hemos ido comentando, ¿no? Actividades, proyectos, políticas, etcétera. Entonces, en esos términos habla de una suma, un conjunto de medidas que son necesarias para garantizar la accesibilidad permanente, ¿no? Para siempre, nos recalcan, ¿no? Del patrimonio documental. Entonces, si yo lo aplico a mi vida cotidiana en el ámbito de un archivo de gestión, o sea,
si hablo de preservación, se mantenga accesible la documentación por el tiempo que yo estimo que va a estar el documento vivo a nivel de gestión, pero considerando que debo tener cuidado con aquellos documentos que, a pesar de que están en el nivel de gestión, sí, que tarde o temprano, pasado un tiempo de madurez, ya van a tener la categoría de valor permanente. Entonces, voy a tener más cuidado con estos documentos porque lo que me interesa es garantizar la accesibilidad a estos documentos que tienen valor permanente. Y en términos generales, cuando se habla de conservación, hablamos de conjunto de medidas para evitar un deterioro ulterior del documento original. Vemos aquí cómo van identificando los conceptos y lo que les comentaba sobre los principios, ¿no? Los diferentes principios, la documentación cuidadosa y el control de las colecciones, las condiciones de almacenamiento, sobre la prevención, la conservación de los documentos originales, la transferencia de contenido, la preservación en el largo plazo, los procedimientos, hay diversos procedimientos, no hay un procedimiento estándar, entonces hay que ver cuál es el que se adecúa a nuestras necesidades. El tema de la colaboración, porque aquí hay mucha gente que está participando, ustedes también en su trabajo saben que de repente por ahí algún colega en otro archivo tuvo una experiencia similar, entonces pueden compartir allí información y de repente hasta hacer proyectos en conjunto, ¿no? Y lo que les comentaba también sobre el conocimiento tradicional y bueno, y el profesionalismo que uno debe aplicar en, en sus tareas, ¿no? Entonces, aquí les recomiendo que revisen, porque estos son aspectos que vamos a ver, pero les recomiendo que revisen sobre todo esta sección 3 sobre los principios de conservación. En algún momento de las siguientes clases algunos de estos aspectos, preguntaré, ¿no? Entonces, espero que lo tengan claro, ¿no? Preguntaré por lo menos estos puntos que estoy resaltando aquí en lo que corresponde a los principios de preservación para que ustedes también vayan introduciéndose en el tema. El enlace, como les dije, lo voy a poner aquí. También el documento lo voy a poner en el aula virtual, pero ahora voy a poner aquí el enlace de este documento para que lo puedan descargar si lo quieren tener ya, ya, y si no, igualito lo voy a poner en el aula virtual, pero aquí les recomiendo que revisen la sección 3.3 principios de preservación, ¿no? Si no van a revisar todo el documento, un documento como de 70 páginas, pero por lo menos esta sección, ¿no? La de 3.3 sobre principios de preservación que está en la página 10. Ajá, en la página 10, ¿no? Sí, ok, muy bien, listo. Te voy a dejar de compartir esto. No sé si tienen claro esto, no, no hay nada del otro mundo aquí. Y a ver, quiero terminar, quiero avanzar un poquito. Voy a cerrar esto. Vamos a avanzar con, a ver. Mm, Profesor, disculpe, no le oí bien. Del 3.3 tenemos que leer todo ese punto y de ahí, Sí. No, son conceptos que vamos a ir revisando en las clases que vienen, ¿no? ya, para tener conocimiento de los conceptos. Así Ya, es. pero ya, profesor, gracias. Muy bien. Ok. Bien, muy bien. Listo. Y lo que ya hemos ido adelantando, el siguiente concepto, que es de restauración, como también lo hemos visto en el documento anterior, si bien es una medida, es una acción que o sea, procuraremos no poner en práctica, pero igual es una necesidad porque habrá
situaciones en las que sí o sí, dada la importancia, el valor de los materiales, ya sea por su trascendencia, valor patrimonial, trascendencia histórica, contenido, o quizás valor institucional también. Entonces habrá que recurrir a la restauración, que no es otra cosa que una serie de acciones que ya son directas, que están dirigidas a la recuperación de la funcionalidad del documento, ¿no? Principalmente aquellos que tienen valor patrimonial, nosotros vamos a procurar recuperar su estado estético, histórico, con el fin de ponerlo a la consulta, ¿no? O darle una segunda vida a los materiales, recuperar su funcionalidad, y para ello vamos a tratar de recrear eh, la técnica, tratar de utilizar materiales que sean los más cercanos a los originales, porque nosotros lo que buscamos es recuperar las características originales del documento, ¿no? Puede haber sido afectado por degradación, destrucción, exceso de manipulación o manipulación irresponsable, eh, eh, algún descuido en su almacenamiento, o impacto del medio ambiente que no ha sido controlado, etcétera. Pero aquí, dada su complejidad, dada su especialización, van a intervenir ya profesionales, especialistas que conocen de la estructura de los soportes, de los materiales y de los procedimientos que deben ser aplicados, porque nosotros lo que buscamos es su recuperación, su estabilidad. Entonces, es una medida extrema de la conservación, pero nosotros vamos a recurrir a la restauración cuando ya sea que han fallado los procedimientos preventivos, o no han existido estos. Nosotros vamos a buscar detener o minimizar la degradación de los materiales. Es un tratamiento más delicado, más complejo, que nos obliga a que el especialista, bueno, además de los cuidados necesarios, utilice herramientas apropiadas, conozca de las características de los materiales, de la reacción de los materiales ante determinado tipo de tratamiento. El especialista sabrá si tiene que realizar algún tipo de, a ver, desencuadernación, una recreación de la encuadernación, saber qué tipo de, si veo en esta imagen, ilustrar, qué tipo de cosido va a aplicar, hay algún estilo, si las partes conoce las partes del objeto, entonces tiene que saber cómo va a ser, como en este caso, ¿no? La cabezada, cómo va a reforzar el lomo, si de repente el papel con el cual va a trabajar encuentra un sucedáneo, o va a tener que recrear el papel a través de algún procedimiento, pues, propio de la restauración, como la reintegración de papel, o va a tener que fabricar papel a partir de determinada mezcla de materiales, de pulpa, si va a tener que aplicar algún tratamiento para reducir los niveles de suciedad, de oxidación, remover algunas manchas, etcétera. Entonces, eso lo hace el especialista que para esto se forma, que conocerá un poco de química, algo de biología, si tiene que trabajar con tratamiento de microorganismos, de insectos, etcétera. Posiblemente existe una suma ahí de experiencias con otros profesionales. De repente el restaurador trabaja una parte y la otra se le encarga a un encuadernador especializado, o trabaja con algún biólogo que le dará pues alguna pauta sobre qué tratamiento usar para poder neutralizar la presencia de determinados microorganismos, o erradicar la afectación por parte de insectos, etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea es que tiene que trabajarse, porque obvio que el objetivo será tener, a fin de cuentas, y ya una vez que se han considerado diferentes acciones, procedimientos, diferentes eh,
políticas para poder manejar adecuadamente su documentación. El objetivo de todo archivo es tener la documentación debidamente organizada, instalada, mobiliarios que sean pues acordes a- al, al formato, a la manera en que se van a disponer los materiales, si van a ir dispuestos en cajas, en estuches, de manera horizontal, vertical, dependiendo de la cantidad de material que yo voy a instalar. Los muebles deberán presentar cierto nivel de resistencia, cierta capacidad, niveles de seguridad. Si el espacio no me da, tendré que apostar por equipamiento que pueda ayudar a aprovechar espacio, que sea compacto, que posiblemente sea funcional, de acuerdo a la manera en que yo voy a disponer la documentación, lo voy a controlar, le voy a dar niveles de seguridad de acceso o incluso para poder responder ante el impacto del medio ambiente, como puede ser la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo aíslo esto, le doy seguridad, neutralizo el impacto de la luz, seguro que esto me va a ayudar a poder proteger del polvo, poder proteger del medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, así, una serie de condiciones que yo voy a esperar que este ambiente me pueda proveer, ¿no? Un ambiente que va a estar construido, ¿no? De acuerdo a mi necesidad. O en este caso, este detallito nada más, veo piso pulido, hay cierto resistente para la cantidad o el peso de los muebles, la capacidad de estos muebles y el peso que además va a ir instalado sobre el mismo. Este repositorio posiblemente tenga un ambiente controlado para evitar el impacto de humedad o temperatura que sea no adecuado para poder mantener de la mejor forma estos materiales. Entonces, en esa línea es que ya vamos a empezar a dar los primeros pasos, ¿no? Para poder atender, proteger adecuadamente a nuestros documentos. Bueno, de esto ya conversaremos mañana, ¿no? Es una clase, bueno, bastante rauda, bastante rápida. Entonces conversamos, seguimos viendo estos temas mañana y a ver, espero que me dé tiempo, sí, sí me da tiempo para tomar lista para ir cerrando ya esta sesión. A ver, un ratito, por favor. Voy a dejar de compartir esto. Si tienen, a ver, alguna inquietud, alguna consulta, para poder absolverla en estos pocos minutos que quedan, mientras voy buscando dónde está la asistencia. A ver, perdón, un ratito. A ver, ¿dónde estás? Hasta acá esto. A ver, esto tengo que tomarlo por acá. A ver, observación 1, acá está. Bueno, a ver, vamos a ver. Pues acá está. Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a llamarlos en orden alfabético y ustedes me dan el presente respectivo, por favor. Eh, Daniela Arriola Díaz. Presente, Daniela, profesor, buenas noches. buenas noches, Daniela. Valeria Barrientos. Valeria Buenas Barrientos. noches, profesor, presente. ¿Cómo está, Valeria? Buenas noches. Ellen Cabral Ortiz. Ellen, Presente, profesor. Muy buenas ¿cómo noches. está? Ellen, buenas noches. Alistair Caliusani Condori. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Presente. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Alistair. Daniel Carrasco Alamo. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Daniel. A ver, seguimos con Karina Dávila. Presente, Karina. profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Karina?
continuamos con Janet Durán. Janet Durán. A ver, creo que hay algo en el chat. Ah, muy bien. Bien, Janet, tomo nota de su asistencia. Seguimos con Richard Huamán Díaz. ¿Cómo está, Richard? Buenos días. De nada, Janet. Ok, ya saben que si tienen algún inconveniente, pues es frecuente esto, de repente están en el tráfico o hay ruido en casa, como siempre pasa, entonces excepcionalmente si no me dan el presente con voz, me mandan un mensaje y estoy atento, porque reviso igual en el otro equipo, ¿ah? Muy bien, listo, seguimos con Wilman Huamán Díaz. Wilman Huamán Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, don Wilman. Yendi Huasco. Yendi Huasco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Yendi. Buenas noches. Marisol Malqui. Marisol Presente, Malqui. profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marisol. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas noches. La Blanca. Buenas noches, señora Marín. Silvia Mego Terrones. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está Silvia? Buenas noches. A ver. Yadira Montenegro. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor presente. ¿Cómo está Yadira? Buenas noches. A ver. Ajá, muy bien. Joana Nuna Yale. Joana Nuna Yale. A ver, vamos a ver si está Joana. A ver, Nuna Yale. No la veo no la veo en sala. Bien. Ok. Eh, Claudia Focori. Claudia Focori. A ver, Claudia Focori. Le veo que está en sala. Bien, bien. Ajá. Ah, muy bien. Ah, tomo nota, Claudia, de su asistencia. Ahí en el chat me ha puesto. Listo. Desiree Cifuentes. Desiree Buenas noches, Cifuentes. profesor. Presente. ¿Cómo está? Desiree, buenas noches. Buenas noches. Continúo. Gianmarco Simón Collantes. Gianmarco Simón Collantes. A ver. Gianmarco Simón Collantes. Ajá, muy bien, Gianmarco tomó nota de su asistencia. Listo. Tatiana Turpo. Tatiana Turpo. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, Tatiana? Buenas noches. Pedro Urbano. Presente, profesor. Pedro, ¿cómo está, señor Urbano? Buenas noches. Seguimos con Claudia Villarrubia. Claudia Villarrubia Viveros. Pero, vamos a ver. Claudia Villarrubia Viveros. A ver, no la veo. No, no está en chat, no está en sala. Muy bien. Y continuamos con Edgar Villaseca. Edgar Buenas noches, Villaseca. profesor. Presente. ¿Cómo está, señor Edgar Villaseca? Buenas Sí. noches. Buenas noches. Muy bien. Y entonces solamente me falta Claudia Villarrubia y Joana Nuna Yale. Ajá, muy bien. Listo. Entonces vamos a cerrar esto acá. Y bueno, ok. Se fue esta horita de clase, así que nos estamos viendo el día de mañana. Nos estamos viendo en la clase de mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches. noches, profesor. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Buenas noches, Buenas profesor. noches a todos. Nos vemos, buenas noches.